que tenemos ahí también. Vamos a orar por Emilio Aguilera, por Emilio Aguilera Carvajal. Tiene mucha fiebre. Amén. Oración también por Karen Aguayo y toda su familia. Y también por Arturo Ibáñez. Gracias, Señor. Bendiciones. Es su nieto, el Emilio. Por el nieto, amén. Tiene mucha fiebre, el pequeño. Vamos a orar esta hora ahí, pastor, hermano Pablo, ahí en un cofre de bendiciones, y que vamos a llevar esta oración. Amén. Por Emilio, amén. Por Karen Aguayo y también por Arturo Ibáñez. Ahí nuestras oraciones también. Si levanta ahí tu petición también que usted tiene en esta hora, Señor Jesús, por esta petición que llegaron a esta hora. Señor, oramos por Emilio, Señor, que al regreso, Señor, de que llegue mi hermano, pueda tener buena noticia y que le diga la oración hizo bien, se levantó la fiebre. Oramos por Emilio, Señor, enfrentarse, Señor, para que haga la obra, Señor, y cada petición que se cofre de bendiciones, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, cada mano levantada, cada petición, cada necesidad, Señor, en el nombre del Señor Jesús, oramos, amado Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Señor. Amén. Al término, vamos a orar por nuestra hermana Liliana también. Amén. Que ella viaja al sur. Mañana ya va a ver a su madre, está muy enfermita, ya muy avanzada edad también, sí, vamos a orar por ella. Amén. Que se haga la voluntad. Sí, amén. Porque eso es lo que siempre nos espera. Y también por, él está en la petición también, por Alfredo Bustamante, hermano, su esposa, su hijo, la verdad que él está desahuciado, ya lo mandaron para la casa, está desahuciado ya con un cáncer terminal, y bueno, que el Señor tenga misericordia. Amén, amén. Que ojalá que él está pidiendo su bautismo, no sé, que lo haya podido hacerlo, que le hagan confesión también, esta hora, pero está pidiendo el bautismo. Yo creo que eso es primordial también para ellos. Sigue por Patricia, por tu esposa, tus hijos también, hermano. Sigue. Ella es la hija de la hermana Guillermina, por eso que oramos por ellos, la hija de la hermana Guillermina, su yerno, que está grande. Así que muchas oraciones, por ello también por nuestros hermanos que están en ese deseo. Bien, vamos a alabar el nombre del Señor Jesucristo. Ya vamos, hermanos, a oír la palabra del Señor. Amén. Jesús y Salvador. Amén. Alabarte, alabarte,
La escritura que dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Bien, hermano, les saludo una vez más en el nombre de Jesús, dando la bienvenida a todos los santos en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra escritura, capítulo 11 del libro de Hechos. Gracias al Señor que nos concede esta oportunidad. Saludamos a nuestros hermanos que están en sintonía, nuestro hermano Humberto Fuentes, nuestro hermano Alberto Pulgar también. Bueno, de ahí luego se van anexando más hermanos a la sintonía en nuestras transmisiones por Facebook y también por YouTube. Amén. Esperando que sean de gran bendición. Amén. Saludamos también a nuestra hermana María Crisóstomo. Amén. María Olivia Crisóstomo de Cerro Navia. Amén. También ella se encuentra enfermita. Amén. Y así a todos los hermanos que están enfermos y esperando en Dios solamente en su bondad y en su misericordia, esa que dice que nunca han de caer. Sí. Amén. La misericordia de Dios nunca han de caer, son nuevas cada mañana, son renovables. Amén. Y esperamos y aguardamos en esa voluntad perfecta de nuestro Dios. Amén. A medida que lo encontrando, me dice amén. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Señor Jesús, te damos gracias por su misericordia, por su bondad, por su gran amor, Señor amado, por tenernos en este día en tu casa, Señor, de oración, para compartir el pan, que es la palabra viva y eficaz, Señor amado, para nuestra alma. Háblanos en esta hora conforme a tus propósitos, conforme a tu bondad y a tu misericordia. Que esta palabra, Señor, sea de sanidad, sea de fortaleza, sea de restauración, para todos los que te esperan, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús, a su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos amados. La semana pasada vimos el capítulo 10, hermanos amados, donde se produce este hecho, ¿cierto?, de los gentiles en la casa de Cornelio. Todavía el proceso de la iglesia estaba en marcha. ¿Ven? Estaba marchando con mucha fuerza, ¿cierto?, la predicación del Evangelio dentro de las fronteras de Israel, hermanos, pero aquí en el capítulo 10 nos topamos, ¿cierto?, el mandato del Señor a través de Pedro para ir a la casa de un gentil. Ahora, ¿cómo recibió la iglesia esta noticia? Que la iglesia en un principio, ¿verdad?, pensaba que solamente los judíos iban a ser salvos. Solamente ellos iban a recibir, hermanos, la salvación. Por tanto, esto causó un gran revuelo, y esto es lo que dicen los primeros versículos del capítulo 11. Cuando oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, los que eran de la circuncisión. Amén. Todavía no habían entendido el propósito de la gracia. Estaban ahí, todavía tenían en ese concepto de la salvación, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Sabemos claramente, hermanos, que Pedro recibe un mandato de parte de Dios a través de una visión. Y por el otro lado, Cornelio también a través, ¿cierto?, del ángel. Amén. ¿Cierto? Y esto, hermanos, se confirma en la casa de Cornelio,
con el derramamiento del Espíritu Santo. Dios confirma, amén, que lo que se estaba haciendo venía de parte de él. Por tanto, Pedro no pone en duda esto y dice que los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le esperaba algo bien duro para él, de poder hacer entender a los hermanos de la circuncisión que la salvación también era para los gentiles. Entonces dice la Escritura que disputaban con él y le preguntaban de esta situación. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope, entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas eran bajadas del cielo y venían hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llamas tú común. Esto se hizo 3 veces. Sabemos lo que dice la Escritura, 2 testigos contra toda verdad. Y cuando es ya 3 veces es porque, hermanos amados, esto tenía que Pedro aceptarlo, ¿amén? Como una realidad. Y aquí luego llegaron 3 hombres, y esto se hizo 3 veces, volvió a ser llevado hacia arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Estos 3 hombres que eran los guardias, ¿cierto? Y el hombre de confianza de Cornelio, que habían sido enviados para traer a Pedro, ¿cierto? Hasta la ciudad, ¿verdad? Donde estaba Cornelio. Y el Espíritu Santo me dijo, en ese tiempo así se movía el Espíritu. Amén. Porque recuerde que todavía la Escritura no estaba escrita, valga la redundancia. Amén. El Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, fíjense, 6 hermanos que eran de la circuncisión, como testigos. Y entramos en la casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El ángel, nuevamente vuelvo a reiterar, no predica. Ustedes digan, el ángel no le predicó a Cornelio, sino que le dio la orden para que enviara a buscar a Pedro. Amén. Por eso que hay que tener mucho cuidado con el misticismo, con este tema de los ángeles, ¿cierto? Que ha traído confusión a muchos. Por eso que Pablo dice que tenemos la palabra profética más segura. Pedro lo dice, ¿verdad? Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Recuerda Hechos 1:5. Le sucedió lo mismo que a ellos, por tanto no había ninguna duda de parte de Pedro. En ese momento, y con aquellos que fueron testigos, no había duda que Dios era el que estaba haciendo la obra. Amén. Pablo explica muy bien, hermanos, esta situación después con respecto a la promesa de salvación, ¿cierto? Nosotros sabemos que la promesa de salvación parte en Adán, luego en Abraham y luego en Jacob. Y cuando confirma el Señor la promesa, por eso que Pablo dice, la promesa que fue hecha a nuestros padres. Amén. A nuestros padres. Y esa promesa es la promesa de salvación. Y a Abraham se le dijo, en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está la promesa global. Lo que los judíos nunca entendieron. Por eso dice la Escritura que ellos se embotaron. Porque ellos pensaban que eran exclusivos. Israel tenía una labor que realizar que no la realizó. ¿Ven? Se embotaron tanto en sí mismos que
hermanos, Dios se desentendió de ellos. Así como ellos también se desentendieron de él, Dios se desentendió, ¿cierto? Para cumplir, ¿qué cosa? La promesa de salvación. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Con esto le confirmo. Si Dios le concede el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién era él para poder estorbar la labor que Dios está haciendo? Amén. Entonces dice, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero esto no acaba acá. Esto no acaba acá. Aquí no quedaron muy conformes. Y después, cuando avancemos un poquito más por el capítulo 15, se hace el primer concilio de la iglesia por este mismo tema. Ahora, ¿por qué? Porque cuando empezó a entrar gran cantidad de gentiles, los judíos los querían circuncidar y que guardaran toda la ley de Moisés. Ahí se creó otro conflicto dentro de la iglesia, pero que fue, hermanos, tratado inmediatamente en ese concilio ahí en Jerusalén, y fueron aclaradas todas estas situaciones. Por eso es que nosotros no debemos, hermanos, judaizarnos. Amén. Por muy bonito que parezca, ¿cierto? El usar una kipá, el usar un talí, ¿verdad? El usar estas cositas, ¿cierto? Estas indumentarias que sean tan bonitas y tan encachaditas, pero esas son para los judíos. La iglesia no tiene por qué judaizarse. Amén. Porque al judaizarse la iglesia deja de lado sucedería lo mismo que sucedió en las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia adoptaron la postura de judaizarse. Por eso que Pablo dice, habiendo comenzado en el espíritu, vaya a acabar en la carne. En el sentido de las obras de la carne, de los ceremoniales. ¿Amén? Entonces, de la gracia habéis caído, de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Entonces, no nos conviene, hermanos, judaizarnos, por ningún motivo. Porque nosotros ya fuimos bautizados en el nombre. Amén. Y cuando nos judaizamos, ¿verdad? Estamos rechazando ese nombre. Amén. Por eso es que hay que tener cuidado. Hoy día el judaísmo está avanzando dentro de la iglesia del nombre. ¿Amén? Parte, hermano. Se podría decir que es como una apostasía. Exactamente. Que en este caso nosotros que estamos sellados y que hemos recibido el bautismo en el nombre de Jesús, por el lado del judaísmo, estamos apostatando. Porque está rechazando el perdón de sus pecados por la circuncisión. Pablo dice que la circuncisión nada es, ni tampoco la incircuncisión. Cuando él enseña a los Gálatas, él les aclara, hermanos amados, este punto. Yo no sé cómo pastores, ¿cierto?, se han desviado de esto conociendo la Escritura. No sé, no me cabe en la cabeza pensar, pastor. Al judaizarse, hace a un lado la gracia y se somete a la ley. La obra. Por eso que Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Y las obras, no está hablando de la fornicación, no, está hablando de lo que dice el pastor, de los ceremoniales que son en la carne. ¿Amén? Todas esas cosas, hermanos, las fiestas que guardaba Israel tienen su sentido. Y todas apuntan a Cristo, así como la misma ley. Y por eso es que Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, la finalidad de la ley es Cristo. Todo lo antiguo apunta a Cristo. Y todo eso es sombra de lo que había de venir. Entonces la pregunta a usted, ¿se pone en lo real o se pone en la sombra? ¿Qué conviene? Para colocarse en lo real es Cristo. En Cristo son cumplidas, por eso es que Cristo mismo dice, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Amén. Amén. Entonces, este pleito que el celo judío, que también aparece en la iglesia, por el desconocimiento doctrinal con respecto a la gracia o con respecto al pacto nuevo y el pacto antiguo. Ese es un desconocimiento. Muchos valoran el pacto antiguo, tiene su valor, tiene su significado, pero dice que está por darse por terminado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todavía Israel tiene que
tener, hermano, encuentro con el Señor. Amén. Por eso ellos están desesperados por hacer el templo, ¿cierto? Y tienen todas las cosas ya listas para poder matar animales. Pero Pablo habla claramente, Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo y escogido para eso, para llevar el Evangelio a los judíos, a los gentiles, porque él conocía la ley, era un conocedor. Amén. Recordemos que él mismo dice que fue educado a los pies de Gamaliel, un maestro, pero excelente en aquellos tiempos. Entonces el hombre conoce la ley, el rey y el derecho. Y por eso que él, en cambio Pedro, no era un conocedor totalmente de la ley. Porque recordemos que en el mismo libro de Gálatas vemos a Pedro cometiendo un grave error con los gentiles. Cuando venían los judíos de parte de Jacobo, él los recibía y comía con ellos, pero no se juntaba con los gentiles, ¿verdad? Pero luego que se iba, volvía. Y Pablo le llama, lo exhorta duramente y le dice, eres de condenar. Había hipocresía, porque quizás le tenía miedo a declarar realmente que eso ya no sirve. No es Cristo más la circuncisión, es solamente Cristo. Amén. Es solamente Cristo, solamente Jesús, no hay más. No sirve la circuncisión en este caso. Entonces, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Ven? Él no podía, hermano, cerrar esa puerta porque esa puerta la abrió el mismo Señor. Porque Él llama a quien Él quiere. Porque la salvación es de Él. Nadie puede impedir eso. Nadie. Si Él llama. De hecho, si analizamos el libro de Hechos, ¿usted hubiera llamado al apóstol Pablo al Evangelio? No creo que lo hubiera llamado. Si era un perseguidor, un torturador. Un hombre que consistió con la muerte de Esteban. Tenía un currículum totalmente contrario. Pero un hombre que amaba a Dios, pero no. Él no entendía. No lo conocía. Dice que respiraba amenaza, imagínese el odio. El odio que sentía por la iglesia, a tal punto de pedir autorización, ¿cierto?, a los sacerdotes para tomar preso a todos los que invocaban este nombre. Sí. Sin embargo, después vemos una conversión, pero en 180 grados. Y entregó todo de sí. Fue uno de los apóstoles que creo que trabajó más que todo. Y él lo dice en unos escritos. El hombre se dio por entero al Evangelio, se dio por entero. A tal punto que él anhelaba, ¿cierto?, estar luego con Cristo. Y también decía y pensaba que el arrebatamiento iba a ser en el tiempo de él. Entonces, el Señor inspiró a este hombre y escribe todas estas cartas doctrinales, Romanos, Colosenses, a los Filipenses, a los tesalonicenses. Ahí está, hermano, donde el apóstol Pablo está fundamentando doctrinalmente a la iglesia para que la iglesia no sea engañada. Recuerde que en una porción Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva al principio, vuestros sentidos sean engañados. Así es. Amén. Y la religión es muy sutil. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz y su ministro igual. Sí. Entonces hay que tener cuidado, examinar bien la escritura, examinar lo que estamos recibiendo. Si está ahí, hermano, compenetrado realmente con la doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de lo que está en la escritura. ¿Amén? No de las tradiciones, de lo que está aquí en la escritura. Y eso es lo que por esto debemos sentir celo, por la doctrina. ¿Amén? Los judaizantes sentían celo porque ellos eran proselitistas. Ellos querían tener números. ¿Amén? Son proselitistas. Hay muchos proselitistas hoy día. Quieren tener números. Ellos son pastores de números. Mientras más lleno esté el salón, mucho mejor para ellos. Pero la iglesia no es así. Por eso Jesús se lo dijo. Amén. Recorréis el cielo y la tierra para ser un prosélito. Prosélito. ¿Qué es un prosélito? Es un seguidor de hombre. Amén. Y lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. La iglesia no fue llamada para ser prosélitos. Fue llamada para predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Para mostrar a Jesucristo. Amén. Amén. Por eso que nosotros en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Luego dice, entonces, oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, ¿se acuerdan cuando fue Esteban muerto? Y hubo una persecución, se levantó una persecución. Ya, aquí está nuevamente retomando el escritor y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Ven? ¿Hablaron a quiénes? A los griegos. Aquí no hay acepción de personas para la salvación. El que entiende el evangelio sabe. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, ¿cierto?, es hijo de consolación, fue el que llevó al apóstol Pablo, ¿cierto?, a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Ahí está la exhortación que hace, ¿cierto? Cuando fue enviado Bernabé por la iglesia de Jerusalén para ver por qué estaba sucediendo. Si era real o no era real. Pero él comprueba, ¿cierto?, con sus propios ojos, que lo que está sucediendo, ¿verdad?, lo que está viviendo la iglesia en Antioquía era de parte del Señor. ¿Y qué es lo que hace solamente, hermanos, Bernabé? Dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Los animó, los exhortó, porque en este camino, hermanos, hay que ser fiel. Hay que ser fiel. Este camino demanda fidelidad. ¿Y por qué? Nosotros podemos ver la fidelidad primeramente en Jesucristo. ¿Cómo? Si vamos nuevamente al Génesis, ¿verdad?, donde Dios hace la promesa de salvación, Él la cumple. Él fue fiel, por eso que Él es fiel y es verdadero. Dios lo que promete, lo cumple. Amén. Y eso se llama fidelidad. Entonces también Dios demanda de parte de nosotros, los creyentes, los hijos, a ser fieles en todo. Amén. La fidelidad es importante, hermanos amados. Para mí la fidelidad es lo contrario de la traición. Judas fue un traidor. No fue fiel. Habiendo visto todo lo que el Señor hizo y habiendo escuchado todo lo que el Señor enseñó. No hubo fidelidad. Y por eso la iglesia, hermano, debe dotarse del conocimiento de Dios y mantenerse firme. Es importante. El conocimiento va dando el crecimiento a la iglesia. Por eso que es importante la enseñanza, la predicación de la palabra, el alimento. Fíjese, el proceso de la iglesia. Jesús tuvo 3 años ¿con quiénes? Con los discípulos, ¿verdad? Ahí les enseñó. Y luego, estos que aprendieron, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron poder y ahora empezaron ¿a qué? A predicar. Y ahí empiezan a llegar los frutos. Ahora ellos también fueron fieles. Ya Pedro no lo negó como al principio. Él perdió hasta su vida por causa del Evangelio. Y lo vimos en los primeros capítulos. Los sacerdotes que tenían un gran peso legal, los amenazaron, los amedrentaron, les pegaron, para que no predicasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió con ellos? Ahí estaban nuevamente. Los encarcelaron. Nuevamente los amenazan. ¿Y dónde estaban los discípulos? Ahí los apóstoles, predicando nuevamente el Evangelio. O sea, nada, hermanos, ya nos puede a nosotros, hermanos, hacer volver atrás, retroceder. Como dice mi hermano, apostatar de la fe. No, ni en sueño. La iglesia debe mantenerse fiel hasta el final. Pero la única manera de mantenerse fiel
fiel, hermanos amados, es conocer al que es fiel. Y la única manera de conocer al que es fiel es predicando la palabra del Señor. Amén. Porque Dios es conocido a través de la Escritura. No lo vemos aquí. No vemos el cuerpo físico, pero sabemos que está aquí. Amén. Porque hay una promesa. Y no es una imaginación, por eso la fidelidad es importante, hermano. La fidelidad de la iglesia es importante. Dice, cuando llegó y vio la gracia de, bueno, esto lo leímos ya, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? A veces pensamos que es la manifestación momentánea que a veces sentimos, ¿cierto? Eso que sentimos nosotros cuando nos lloramos, ¿cierto? Pero ser lleno del Espíritu Santo es vivir, hermanos, en el Evangelio. Porque este hombre no andaba así manifestando de cada rato, no. Es la actitud que tiene un creyente de poner por obra lo que ha aprendido. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Puede que aquí es claro lo que dice, porque a veces hablamos, ¿qué es lo que es? Fuimos llenos, claro. Pero eso se debe manifestar en todo el orden de nuestra vida. Aquí, allá, donde estemos. Eso debe manifestarse en el trato con los demás, en el trato, hermano, con nuestro entorno, en el trato con nuestros hermanos. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Lo demás, hermanos amados, es otra cosa. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Antioquía, hermanos amados, fue donde queda después, hermanos amados, recuerden que la iglesia parte en Jerusalén, ¿cierto? Con los judíos. ¿Ya? Pero después la iglesia se aloja en Antioquía. ¿Por qué? Porque sucede algo. La entrada de los judíos a la iglesia menguó. Y aumentó la entrada, ¿quiénes? De los gentiles. Amén. ¿Se acuerda cuando el Señor habla de la siembra? Sí. 30, 60, 90, algo así. Pero en el otro, no sé si en Mateo o en Marco, la dice al revés. La dice descendente. Entonces la pregunta es, ¿se equivocó el escritor? No. Es que la iglesia judía mengua. Y la gentil empieza a crecer. ¿Por qué? Nosotros sabemos el por qué. Porque Dios tiene que tratar en el tiempo de la tribulación con Israel, donde va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos, para que puedan ver ahora a Jesús, porque la única manera que los judíos puedan ver a Jesús es que reciban del Señor el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, imagínense la ventaja que nosotros tenemos hoy día, como iglesia. El tener el conocimiento de la palabra, el tener la Escritura en nuestras manos, y el tener el Espíritu en nosotros, hermanos amados, y la salvación en nuestras manos. Si la salvación el Señor la colocó en usted, en mí, en todos. ¿Ven? Nosotros, por eso que siempre he dicho, nosotros no estamos haciendo obras para salvarnos. Nosotros ya somos salvos. Dios nos entregó la salvación. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la salvación. No, yo te daré la corona de vida. Amén. Debemos perseverar hasta el fin. ¿En qué? En lo que hemos creído. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Pero en qué? En lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Lo celebramos mensualmente cuando tomamos el pan, cuando bebemos el vino. Nos recordamos de la muerte de Cristo, y esto es lo grande. Esto es lo grande y lo glorioso. Aleluya. Esto es lo que nos hace levantar nuestras manos. Esto es lo que nos hace aplaudir al Señor. Esto es lo que nos hace gozarnos, hermanos amados. Porque tenemos este regalo de parte de Dios, el don de Dios. Aleluya. La salvación de nuestra alma. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron, mire, enseñaron a mucha gente. Eso es importante. Amén. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. No se les llamó pentecostales, no se les llamó solo Jesús, se les llamó cristianos. Ese es el
Porque venía Cristo. Seguidores. Ellos habían conocido la actitud de Cristo. Amén. Ellos habían sido testigos de la actitud de Cristo. Por tanto, cuando veían a esto, cierto que era la iglesia, se les llamó cristianos. Ni católicos, ni pentecostales, ni romanos, ni adventistas, no, ni mormones, cristianos. Ese es el nombre de la iglesia, cristianos. Amén. La iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Luego dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual, una gran hambre, pero acá dice, sí, una gran hambre, gracias pastor. En toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Amén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿dónde? En Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí el apóstol, en el libro de Corintios, si no me equivoco, habla con respecto a esta ofrenda, esta ayuda. Ya no tenían, hermanos amados, es como pensar ya se habían comido todos, y que al principio decían que todos tenían bienes, lo daban a los pies de los apóstoles repartían, no había necesidad, pero vino una hambruna. Ahora, estas cosas son para probar, hermanos amados. Es para probar al creyente. La necesidad, hermanos, cuando se pasa necesidad es para probar al creyente realmente si es o no es. La prueba ayuda mucho. Estos hermanos determinaron inmediatamente, ¿cierto? ¿Verdad? Recorrieron la iglesia, se llevó ese donativo, Pablo por ahí lo dice, que se llevó este donativo, y ahí donde Pablo habla con respecto a la ofrenda, cuando dice que aparten, ¿cierto? Antes para que cuando él vaya no se recoja esa ofrenda, sino que ya esté lista, ¿ya? Alaba a las iglesias de Acaya, de Macedonia, cierto que ellos aún con su necesidad estuvieron dispuestos a dar. Ahora, fíjese, hermanos, nosotros con esto debemos comprobar el corazón que tiene la iglesia. El corazón dadivoso. Que a veces, hermanos, vamos perdiendo con el tiempo. Cristo advierte en esto, hermano, cuando dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y en este tiempo, verdaderamente, hermanos, se ha ido enfriando el amor de muchos. Y estoy hablando del interno de la iglesia, no del mundo. Porque en realidad, hermanos, hemos ido viendo un aumento de la maldad. Y aún en las propias iglesias. En las propias iglesias. Y eso va como socavando, hermanos, el sentido de la fe y de la convicción. Por eso que el Señor advierte en su palabra que estas cosas sucederían. Y que a nosotros no nos causan asombro. El abuso que hay de repente no es, hermano, algo nuevo. Dios nos advierte, pero esto no tiene que ser un motivo de decir, yo dejo este camino y me voy al mundo, da lo mismo, estar en el mundo. No es motivo de eso. Lo advierte el Señor para que nosotros estemos preparados. ¿Amén? Pero el corazón de la iglesia siempre tiene que estar, hermanos, dispuesto. ¿Amén? Porque nosotros hoy día tenemos la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Entonces debemos pensar como Él pensó. Cuando a Él lo maldecían, decía. Cuando lo amenazaban, no profería palabras. Entonces yo creo que, hermanos, debemos volver como al principio. Al principio nos hacíamos caer, nos parábamos y seguíamos corriendo. Hoy día no pensamos. Y por eso que vemos deambulando, hermanos, se van de aquí, se van para Cerro Navia se van a Las Condes van a la Cisterna, deambulando de la iglesia, buscando la perfección. La iglesia perfecta, para poder llegarse. Un entrevero con el pastor y se van. Pero fíjese que la escritura de nosotros nos enseña a arreglar nuestros problemas. Así es. Claro. Pero para el hombre es más fácil arrancar. Y después pone mal al hombre de acá con el hombre de allá.
Y la iglesia empieza a quebrarse, a dividirse. Y a pensar mal del otro. Y el otro piensa mal del otro, entonces se crea la desconfianza. Y recuerde lo que Cristo dijo, que una casa dividida contra sí mismo no permanece. Pero eso es importante, hermanos, guardar de lo que hemos recibido al principio. Cuando empezamos a caminar, ¿verdad? No nos importaba nada. Solamente mirábamos al Señor. Nada nos impedía seguir, hermano. Nada. Nada. A veces íbamos llorando, sufriendo. Ahí estábamos. Hoy día cualquier cosa, por muy pequeña, nos detiene. Ha cambiado nuestro corazón. Hemos perdido la sensibilidad. ¿Qué nos está pasando? ¿Fijan? Por eso que es importante porque la escritura, porque la escritura nos hace despertar, nos hace volver en sí. Sucedió en Israel. Israel, cuando dejó de lado la palabra, hermano, empezó a tener una actitud totalmente perversa contra Dios, malévola, dejando a Dios. Lo dice el Señor. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ¿cierto? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es Israel. Lo dice en Jeremías, el reclamo. Volveos a mí, dice el Señor. Es un llamado constante. Entonces, si nosotros tenemos ejemplo, no deberíamos cometer ese error. No deberíamos practicar lo mismo que Israel practicó. Porque eso Pablo dice que lo que está escrito en la antigüedad es para nuestro conocimiento, para que nosotros no cometamos esos errores, hermano. Porque nosotros actuamos de repente pensando egoístamente en nosotros, pero en el fondo hacemos mal a Dios. Porque esa enseñanza no viene de parte de Dios. Es muy humana. La venganza no es de parte de Dios. Dice que al que te pega en una mejilla, por el otro. Son principios. El que te obliga a llevar una milla, llévale 2. Son principios. ¿Que los enseñó quién? Jesús. Pero no solamente los enseñó, también los practicó. Por eso la iglesia debe volver, hermanos. Debe volver a eso. Debe volver al principio. ¿Amén? La carnalidad que ha entrado dentro de la iglesia, las ideologías han ido matando y menguando, siendo menguar la fe de los creyentes. Y tenemos otro ejemplo en el desierto. ¿Quiénes incitaron a Israel a irse contra Dios? Uy, nos acordamos de los puerros, de los ajos, de la cebolla. ¿Cuándo comieron eso? De la carne. ¿Cuándo comieron? Si eran esclavos, daban pan y agua. Pero los otros lo incitaban. Esas ideas extrañas, hermanos, combatían contra lo que ellos sabían. Lo del becerro de oro. ¿La perdieron allá? Por eso dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y todo lo que nosotros, hermanos, o alguien nos quiera implantar, debemos llevarlo a la Escritura. Enjuiciarlo de acuerdo a la Escritura. Porque a veces tenemos un juicio personal. Pero ignoramos lo que dice la Escritura. ¿Acaso nos sucedió con los mismos hermanos fariseos, saduceos, cuando fueron a preguntarle al Señor sobre el matrimonio de una mujer que se había casado con 7 hermanos? Era ampliada esa pregunta. ¿Pero qué le dijo el Señor? Vosotros erráis. ¿Por qué? Porque ignoráis. ¿Qué cosa? La Escritura. Y el poder de Dios. Entonces erramos cuando desconocemos la palabra del Señor. Por eso que la iglesia tiene que ser constante en lo que es la palabra. Amén. Debemos darle el tiempo de leer todos los días la Escritura. De examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Yo debo examinarme todos los días cómo estoy a la luz de la palabra. Por eso es que por ahí el apóstol Pedro, si no me equivoco, dice, añadid a vuestra fe, y ahí da una lista, dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nosotros debemos añadir lo que Dios nos quiere dar. Y no andar, hermanos amados,
por nuestra propia cuenta o haciendo lo que nosotros bien nos parezca. Es una pena como hemos ido perdiendo el brillo, porque Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sabe lo que le dijo a Israel en Lamentaciones? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Porque Israel para Dios era como el oro. Preciado. Nosotros para Él somos su especial tesoro, su iglesia, que Él quiere tenernos siempre brillando, como dice por ahí un cántico muy hermoso, siempre brillando, hermano, porque nosotros somos la luz de este mundo. No podemos andar como el mundo anda. Si bien es cierto, eso venimos a la iglesia, y fácil, lo congregamos y todo, pero andamos como el mundo anda, estamos pensando como el mundo piensa. ¿Cuántos creyentes están empezando en el viejito afuera? Empezando ya la fiesta de fin de año, la Navidad. Eso, pero recuerda para muchas cosas. Nosotros dejamos de pertenecer al mundo. Desde que el Señor nos llamó, nos rescató del mundo. Por eso dice que pasamos de las tinieblas a la luz o a su luz admirable. Entonces no podemos seguir teniendo el mismo ritmo de vida. Debemos batallar contra esas cosas. Debemos batallar contra nuestra naturaleza humana que nos quiere, hermanos, hacer desviarnos del camino. Debemos batallar contra las ideologías que han entrado a la iglesia, que parece ser buena, parece, pero no lo son. Son dañinas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se hizo la Navidad y se puso el nacimiento de Jesús? Porque en aquellos tiempos se adoraba al dios Sol. Entonces la iglesia de turno, la iglesia romana, para contrarrestar esa fiesta, inventó la Navidad. Y al final, todo lo que no viene de Dios es un fracaso. Mire cómo estamos. Que se quiso hacer algo bueno, no consultando la Escritura, y terminó en algo peor. Peor. Entonces, no debemos aceptar las ideologías mundanas para aplicárselas a la iglesia. Si tenemos que lidiar algo, aquí está la Escritura. Si hay algo que debemos juzgar, aquí está la Escritura. Debemos volver ¿a dónde? A la Escritura. Esto, hermanos, es el patrón de la iglesia. Es indiscutible. Aunque digan, no, pero es que yo sentí esto. Es su sentir. Pero la verdad es esta. Claro, tenemos la palabra profética más segura. La iglesia está creciendo ahí. La iglesia recién se está haciendo el número. Pero después viene la doctrina. A la iglesia se le está colocando el fundamento ahí, en Hechos. Pero del libro Romano para adelante, usted tiene doctrina. Los corintios andaban peleando unos con otros. Bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de César. Y Pablo le escribió, inspirado por el Espíritu Santo, 15 o 16 capítulos, punto a punto. Muchos dicen hoy día, no, pero es que eso era para la iglesia de allá, es cultural. No, esto no es cultural, esto es espiritual. Muchos refutan. No, si la mujer de allá, como era la prostituta, entran rapadas, por eso le tenían que colocarse el velo. No, hermano, Pablo dice claramente, así como enseño en todas las iglesias, en todas. No tiene una doctrina para la quebrada, no hay una doctrina para allá para Neptuno, no hay una doctrina para allá. La iglesia tiene una sola doctrina, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, en la cual nos tenemos que regir todos. Sí. Amén. Todos. Amén, amén. Con esta doctrina se rige la iglesia. Amén. Todos. No hay doctrina aparte. Como muchos quieran entender hoy día. No, si esto es para esto. No, es que la cultura, es que en esos años. No, hermano. El Espíritu Santo no habla particularmente a algunos. Les habla a todos. Tierra a tierra. Oí palabras del Señor. Por eso, hermanos amados, tengamos cuidado. ¿Ven? Guardemos lo que tenemos
Y lo que hemos perdido, hagamos como esta mujer que perdió la dracma. ¿Dónde la perdió? En su casa. Ahí la perdió. Pero ¿qué es lo que hizo? Abrió todo. Se esforzó. La pregunta es, ¿qué he perdido yo? ¿Qué es lo que he perdido en este tiempo? ¿Estoy dejando de orar? ¿Estoy dejando de leer? ¿He dejado el fervor? ¿Qué he perdido? Aleluya. ¿Qué he perdido? ¿Estoy contendiendo con mi hermano? ¿Estoy desobedeciendo la voz de Dios? Vosotros corríais bien, le dijo Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos estorbó? Para no obedecer a la verdad. Es que ya cuando uno crece, ve que el hijo cuando crece ya se la sabe toda. El viejo ya no, si el viejo pasado moa. Y el hijo crece. Pero cuando se cae ese hijo, tiene que buscar al papá. Hermano, nunca dejemos de depender de Dios. En ninguna circunstancia de esta vida. Por eso David dice, si me olvidara de ti. Aleluya. Hablando de una ciudad, imagínense. Pierda mi diestra. Hermano, consideremos la Escritura. Volvámonos a la palabra. Iglesia de Dios. Gloria al Señor. Volvámonos, necesitamos Amén. nutrir nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos palabra, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo para que usted hable? Sí, Si el Espíritu Santo saca del buen cofre, sí. y de la abundancia del corazón, Háblalo. habla la boca. Amén. Queremos que Dios hable. Llene el cofre, Sí. llene el cofrecito, Amén. Amén. para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra y pueda sacar, aleluya. Por eso dice que estos hombres hablaban con denuedo la palabra del Señor, con denuedo, impresionaban, hermanos, a tal punto que los griegos fueron impresionados cuando el apóstol Pablo estaba hablando del Evangelio y dijeron, ¿qué quiere decir este palabrero? Otros dijeron, no, si es predicador de nuevos dioses, de nuevo, algo nuevo, como los griegos les llamaba la atención lo nuevo, lo llevaron al aerópago pensando que era pan comido. Que los griegos, usted sabe que los griegos usted lo tasan de aquí para arriba, lo que hay aquí en el cerebro nomás. Esto no importa a los griegos, lo que hay aquí. Y lo mandaron, lo invitaron. Y Pablo, con la humildad que él tenía, le dijo, notaos que en todo soy religioso. Porque pasando por vuestros altares, encontré una iglesia. Tenían dioses por montones. Pero ahí entre todos esos dioses, había uno que para ellos era desconocido. Pero para Pablo era muy conocido. Para la iglesia era muy conocido. Aleluya. Para ellos era desconocido. Por eso que el Señor dijo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Aleluya. Dar a conocer a este Dios de la gracia, a este Dios de la misericordia, a este Dios de la bondad. Que es el único. Que es el único que hizo los cielos y la tierra. Amén. El mar, la fuente de las aguas, todo lo que se ve y lo que no se ve. ¿Sabe? Meditaba adelante y decía, a veces con solamente mirar la naturaleza, Dios nos predica. Amén. Por eso que Isaías dice, no hay palabra. Claro, ese monte, esa nube, ese cielo, esas estrellas, esa luna, la hizo el Señor. Los hablan por sí mismos. Los cielos cuentan tu gloria. Aleluya. Los cielos cuentan tu gloria. Bendito sea el Señor. Pero Dios nos dio el privilegio a nosotros para que hablemos de Él. Dios nos dio el privilegio a nosotros, hermanos amados, siendo ramas silvestres. Como dice en el hebreo, si no me equivoco, hace mucho. Aleluya. Un olivo silvestre. No, el olivo es natural. La rama. Sí, porque el olivo es Cristo. La rama es silvestre.
nosotros, los acebuches, fuimos injertados en el olivo. Aleluya. En ese olivo que se llama Jesús. Aleluya. Por eso que el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sigamos testificando. Sigamos testificando. Aleluya. Y voy a leer, hermanos amados, para terminar, lo que Pablo les dice a estos hombres, hermanos amados, que estaban ahí conmovidos con este predicador. Aleluya. Que fue llevado al Areópago para testificar. Dice la Escritura, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al que vosotros adoráis sin conocerle, es aquel que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, escuche, en templos hechos por manos humanas, pero sí habita en usted. Pero sí habita en usted. Aleluya. Es el creador del universo. Habita en usted, iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Ni es honrado por las manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, aliento y todas las cosas. Fíjese, Él no necesita de nosotros. ¿Escucha bien? No, hermano, sino Jesús no es rey porque usted le diga, ¡ay, mi rey! No. Jesús no es Señor porque usted dice, ¡ay, mi Señor! No. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Aleluya, el Rey de reyes y Señor de señores. Y si usted quiere adorarle, adórele. Pero si no quiere, no importa, hermano, porque Él no necesita de eso. Arriba tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines que le adoran todo el tiempo. Amén. Porque parece que de repente voy a ir a la iglesia a adorar al Señor. Como que soy yo el que hago falta para la oración, porque si no yo, el culto no va. No, hermano. Él no necesita de eso. No. Parece que cuando David le nació en su corazón hacer casa, que David quería hacerle casa, dijo, yo aquí habito en este palacio y el Señor habita en tienda. ¿Y qué le dijo el Señor? Natán, dile a David que él no me va a edificar casa. Va a ser mi hijo. El Cristo, el que vino un día y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se fija? Y David fue uno de los reyes más grandes. Y que las mujeres cantaban, David mató a sus, ¿cuánto? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Oh, un hombre grande, valeroso. ¿Ah? Valeroso, ¿no? Pero necesitaba de Dios, ¿no? Por eso cuando que crezcamos, siempre tiene que ser nuestra necesidad. Aunque crezcamos que ya estemos viejos. En el Evangelio debemos decir como David dijo, como el siervo que brama por la corriente de las aguas. Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Aleluya, ¿tiene sed usted? ¿Quiere beber en esta noche? Amén, aleluya. Aleluya. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Usted se va a morir el día que Dios le tenga determinado, por si acaso. Para que no se asuste. Cuando Dios lo quiera, usted se va. Amén. Porque dice que Él ha prefijado los límites de nuestra habitación. Y por eso que Eclesiastés, Salomón, dice que no hay armas
para esa guerra. No hay quien tiene el poder o la potestad de retener el espíritu. Por eso debemos alegrar. Para nosotros hay resurrección, pero no de muerte, de vida. ¿Tiene sed? Lo invito a ver. Vamos a orar. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, por permitirnos en esta noche oír, Señor, la enseñanza de tu palabra. Gracias por aclarar nuestras dudas, disipar aquellas cosas, Señor amado, que dañan, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos a creer fielmente, Señor, a tu palabra cada día, a ponerla por obra, apartarnos del pecado, de la maldad, apartarnos de la corrupción, Señor, que nos rodea. Ayúdanos a huir, Señor, de estas cosas y a perfeccionar nuestro camino por medio de tu palabra y tu espíritu. Ayúdanos a ser perfectos, Señor amado. Reconocemos que muchas veces te hemos fallado. Reconocemos que muchas veces hemos hecho mal, Señor, delante de ti. Lo reconocemos, Señor. Pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos olvidado, Señor, de ti. Y hemos hecho no tu voluntad, sino la nuestra, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás, a no claudicar. Ayuda a mi hermano débil, Señor. Aquel hermano que ha caído, levántalo para tu gloria. Aquel hermano que está enfermo, Señor, espiritualmente, Señor, restáuralo, sánalo. A mi hermana, Señor, que clama a ti día a día, Señor. Escucha nuestro clamor. Escucha, Dios, nuestra oración y considera, Señor, nuestro gemir. Como dijo el profeta, vuélvenos, Señor, y nos volveremos. Vuélvenos y nos volveremos, Señor. Porque sin ti no somos nadie, Señor. Agradecemos, Señor, este llamamiento. Agradecemos que tu Espíritu more en nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, que has considerado nuestra vida preciosa delante de ti. Señor, necesitamos. Señor, te necesitamos más y más, Señor. Perdona nuestros yerros, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, a tu pueblo. Y levántalo, Señor, para tu gloria. Restaura en este día, Señor. ¡Ay, gloria! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Alabanza, Señor Jesús! ¡Alabanza, Rey de gloria! Señor, que no haya corazón duro, Señor. Que no haya corazón perverso en nosotros, Señor, para apartarnos de ti. Sino que haya un corazón dispuesto día a día, Señor. Aleluya, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por misericordia, Señor, ayúdanos. Usted sabe, Señor, que somos polvo. Usted sabe, Señor, aleluya, que fuimos tomados del polvo. Y necesitamos, Señor. Ay. Obra, Señor. Obra en esta hora, en el anciano, en el joven, en la hermana, en el hermano, en el pastor, en el diácono, el evangelista, el enseñador, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Obra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos que sufren. Ayuda a mis hermanos, Señor.
Aquellos hermanos que un día tomaron tu nombre, Señor, ya no están. Señor, vuélvelos, Padre. Vuélvelos, Señor, antes que la puerta se cierre. Vuélvelos, Señor, antes que sea tarde. Gloria. Misericordia. Gracias, Señor. Gloria. Gracias, Señor. Gracias por ser tu pueblo, tu iglesia. Gracias por considerarnos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Cantemos. Cantemos a nuestro Dios. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Aleluya.